para todas y para todos. Buenos días. Yo quiero arrancar la predicación de esta mañana donde terminó Esteban, hace una semana, en el pasaje de Lucas, capítulo 11, versículo 27, porque ahí hay una promesa preciosa que creo que ilustra perfectamente lo que vamos a hacer hoy en este lugar, que es recibir la palabra de Dios y el maravilloso reto que todos los discípulos, discípulas, los creyentes, los seguidores de Cristo tenemos, que es obedecerla. Ante la admiración de una mujer de la multitud que reconoce a Cristo, ve sus bondades, su gloria, sus maravillas, esta mujer exalta el papel de su madre, pero inmediatamente Jesús percibe esta reacción de ella, le da pie para que Jesús nos dé una de las bases espirituales y pastorales más hermosas que debemos de recibir nosotros los creyentes. Ante la reacción de la mujer, Jesús le exclamó: dichosa la mujer que te dio, dijo la mujer, dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó. Y Jesús reaccionó y contestó: dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Y ese es el gran desafío con el que vamos a iniciar nuestra exposición de hoy. Escuchar para salir de aquí a obedecer, a vivir, a poner en obra y en práctica el precioso Evangelio de Jesucristo. Inclinemos el rostro en esta mañana para orar y pedir al Espíritu de Dios que nos guíe a la verdad. Que hoy el Señor alumbre nuestro entendimiento. Jesús lo dijo de esta manera a los discípulos, oró de esta manera: que se abra el entendimiento, que se nos abra a nosotros también para poder escuchar y aplicar y vivir conforme al Evangelio de Jesucristo. Señor Dios Todopoderoso, hoy te queremos agradecer por esta nueva oportunidad de escuchar tu palabra en la comunidad de los creyentes. Hoy, Señor, te suplicamos que no seamos simplemente oidores olvidadizos, sino más bien que hoy este desafío con el que nos enseña tu palabra, así como le contestaste a aquella multitud: son dichosos los que la escuchan, son dichosos quienes obedecen. Bienaventurados somos al escuchar hoy en este lugar tu palabra, sentir la responsabilidad discipular detrás de esta predicación, detrás de este tiempo, ir a vivir lo que vamos a escuchar, lo que nos vas a enseñar. Te pido, Dios poderoso, que hables a cada uno de nuestros corazones, de nuestras vidas. Espíritu Santo, alúmbranos con tu entendimiento glorioso y desafíanos para convertirnos en hacedores de tu preciosa palabra. Como lo dijo el salmista, Salmo 119, hoy vivifica nuestras vidas con tu palabra. Alumbra mi entendimiento con tu palabra, con esa lámpara gloriosa que es luz, que es verdad, que es revelación pura de Dios para nuestros corazones. Todo esto te lo pedimos en el glorioso y poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Rey. Amén y amén. La predicación de esta mañana exige una pregunta introductoria: ¿por qué seguimos a Cristo? ¿Cómo seguimos a Cristo? ¿Cuáles son las razones por las cuales decidimos congregarnos, pertenecer a una comunidad de fe? Si eres reciente, si eres visita, si estás acompañándonos por primera vez o tienes algunas semanas de estar viniendo a Nexo, esta es una pregunta relevante. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que buscamos detrás de la fe cristiana? ¿Por qué nos identificamos como discípulos de Cristo? ¿Habrá alguna diferencia entre ser un seguidor y ser un discípulo? ¿Habrá alguna diferencia entre ser un creyente nominal de Cristo y ser realmente un discípulo? Hoy queremos invitarles a todas y a todos a hacerse esta pregunta fundamental: ¿desde dónde y por qué estamos hoy buscando a de Jesús? ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Cuáles son nuestras intenciones?
En el marco de esta predicación y conforme a lo que Esteban predicó hoy hace 8 días, nos dimos cuenta que en el contexto del pasaje de Lucas 11, Jesús está interactuando con una multitud de personas, cuyas características las veremos durante esta predicación, porque es una multitud muy particular. Esta no era una gente neófita de la ley judía, no era una gente que estaba apenas conociendo del judaísmo, todo lo contrario, eran una multitud experta en la ley judaica, eran expertos en la ley judía, conocían el Antiguo Testamento, lo que conocemos nosotros hoy como la Torá, el Pentateuco, de forma exhaustiva. Y Jesús está interactuando en un diálogo espiritual cuyo objetivo es no solamente descubrir su condición espiritual y sus motivaciones por las cuales lo buscan, más bien su intención es que justamente ellos abran sus ojos, su entendimiento y sus razones para entender cuál es el objetivo que buscan detrás de seguir a Cristo. El pasaje que me asignaron para la predicación de hoy es Lucas capítulo 11, desde el versículo 29 hasta el 36. Y esa sección que me asignaron está dividida en dos partes. La primera de ellas nos habla de las evidencias de una generación malvada. Y la segunda, Jesús hace una relación metafórica entre una lámpara y la revelación divina. Hoy, muy brevemente, vamos a escudriñar estos dos pasajes con el objetivo de entender qué es lo que Jesús está transmitiendo aquí y qué relación tendría eso con nosotros hoy, 2000 años después. O sea, cómo se conecta la historia bíblica, esa narrativa entre Jesús con esta multitud y con nosotros hoy. ¿Cuál es el punto de unión? ¿Cuál es el punto de encuentro? Pues ahí estará la clave para descifrar lo que Dios, a través del Espíritu Santo, quiere decirnos en esta predicación de esta mañana. Vamos al texto número 1. Las evidencias de la generación malvada. Lucas capítulo 11, versículo 27. Por favor, acompáñenme en la lectura bíblica. Lucas 11, 29, perdón. Jesús dice: como crecía la multitud, Jesús se puso a decirles: esta es una generación malvada. Pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes a uno más importante que Salomón. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más importante que Jonás. A ver, lo primero, lo que vemos es en línea con la predicación de la semana pasada, nuevamente el diálogo de Jesús con la multitud. Esta vez nos dice el pasaje que la multitud comenzó a expandirse. Y entonces, en medio de la multitud que rodeaba al maestro, identificamos algo. Esta gente anda en busca de algo. Esta multitud tenía una búsqueda. Y algo que vemos por las palabras de Cristo es que lo que buscaban no era la verdad. ¿Qué buscaban? Estaban demandando maravillas espectaculares, milagros, porque tenían un deseo: satisfacer curiosidad, ayudarle a su incredulidad. Tenían una suerte de comezón de ojos y de oídos. Su deseo era contemplar maravillas, milagros, no necesariamente escuchar la verdad, ni escuchar la verdad a través de Cristo. Aquella gente reclamaba a Jesús que no les había dado una señal evidente. Reclamaban al Señor que no les había proporcionado la luz suficiente para creer en lo que Él enseñaba y aceptar que Él venía de parte de Dios y que no venía de parte de Satanás. Ese fue el pasaje de la semana pasada. Esta multitud estaba tan confundida
que le estaba exigiendo a Jesús que demostrara con capacidades extraordinarias que él venía realmente de parte de Dios y que no venía de parte de Satanás. Por lo que aquellas personas reconocían es que no podían ver. No podían ver la luz del Señor. Esa luz que estaba siendo transmitida a través de su enseñanza. Esa luz que estaba siendo reflejada de una forma impresionante, increíble, como ningún otro ser humano en la tierra lo ha hecho. A través de su exposición, de su enseñanza, de su modelo, de su ejemplo, de su perseverancia, de su fe, de su santidad, de su mensaje de vida, de gloria que él estaba transmitiendo a través de sus palabras. Esta multitud no podía ver eso, pues su enfoque, su atención estaba en reconocer si realmente Jesús venía de parte de Dios o era un impostor, un mentiroso, propio también de la época, por cierto, que decía venir de parte de Dios y era un vendedor de sueños. Las obras de Jesús no eran suficientes. Las palabras de Cristo no eran suficientes para esta multitud. La enseñanza de Cristo no había sido suficiente. Estos no podían ver la verdad, porque había pecado y ausencia de arrepentimiento en sus corazones, que los tenía enceguecidos por causa de su maldad. Jesús les dijo entonces, y se refirió de esta manera de forma directa y tácita: generación malvada, ustedes piden una señal, ustedes reclaman señales. Esta generación a la cual se refiere Jesús no era una generación idólatra, no eran paganos. Esta generación era una generación de gente religiosa, moralista, que guardaba la ley de forma estricta. Observaban las tradiciones religiosas, se congregaban en las sinagogas, cumplían la ley judaica. Por fuera parecían justos, pero por dentro estaban llenos de perversidad, de oscuridad, de falsedad, de mentira. Ellos confiaban plenamente en las pretensiones superficiales de la justicia propia, y por eso Jesús los llamó malvados. Malvados. Estas personas habían rechazado el diagnóstico que Jesús hizo en sus corazones pecadores. Habían rechazado nada más y nada menos que la necesidad de la humanidad, el arrepentimiento. Aquella multitud no necesitaba más señales milagrosas. Necesitaban fe para conocer y obedecer la palabra de Dios. ¿Qué necesitaba esta generación para ser salva? Lo mismo que hoy necesita el mundo para ser salvo. Lo mismo que necesitamos nosotros el día que reconocimos nuestra naturaleza de pecado, de condenación, de muerte espiritual. Y Cristo, a través de su mensaje, de su palabra, alumbró nuestra vida, nuestro entendimiento y nos dio fe salvadora para poder creer y reconocer su obra salvífica. ¿Por qué Jesús identifica a la multitud, aquella multitud, como una generación malvada? Jesús resalta varios aspectos en el pasaje. La primera, esta generación tenía una búsqueda incorrecta de la salvación, tenía motivaciones incorrectas. Lo buscaban de forma incorrecta. Lo segundo, que ya lo dije, la falta de arrepentimiento. Ellos estaban enceguecidos. Ellos creían que su religiosidad era suficiente para ser salvos, y que todo lo que esté fuera de su religiosidad y su moral, ellos son los equivocados, nosotros no, pensaban. Tenían una fe superficial, algo así como lo que llamamos hoy una fe mercader, por cierto muy abundante en nuestros tiempos. Una fe de ofertas, una fe que reclama ver para creer. Dependían de lo visual y no dependían de la obediencia a la palabra de Dios. Condicionaban entonces su vida de fe. Querían una salvación ajustada a su modelo,
como un traje a la medida, como sobreabunda hoy en la generación de cristianos, que creemos que el Evangelio lo podemos acomodar a nuestra perspectiva y no nosotros a la perspectiva de las Escrituras. Hemos cometido el error de disfrazar nuestra fe, intentando acomodarla a lo que nosotros pensamos que es, obviando, ignorando y enceguecidos en la respuesta y en la necesidad que demanda la Escritura de obedecerla tal cual es y no como nosotros lo pretendemos pensar. Por tanto, entonces, Jesús busca dos figuras de la historia del Antiguo Testamento para hablar de aquella generación malvada. Y llama la atención que las dos figuras que Jesús usa tienen una relación con pueblos gentiles. La primera de ellas, los ninivitas, y la otra, la reina de Saba, la reina del sur. Jesús, con una muy fina ironía, pienso yo, trae a esta comunidad de judíos que estaba a su alrededor dos personajes que posiblemente les iban a ser repugnantes. Un pueblo gentil, pagano, idólatra como los ninivitas, y una reina del sur, una tal reina de Saba que ¿qué tiene que ver esa mujer con nuestra historia, con nuestra cultura? ¿Qué tiene que ver ella con nuestras tradiciones judías? ¿Qué tiene que ver esa pagana, idólatra, gentil con nosotros hoy? Pero Jesús tenía un objetivo al traer a memoria esta comunidad y a este personaje. Quería exponer en ellos su incredulidad y sobre todo su falta de arrepentimiento. Jesús habla de la señal de Jonás. Si no ha leído el libro de Jonás, tómese la tarea esta semana de leerlo. Es un libro espectacular y a quienes nos encantan las misiones, pues es un libro que enseñamos comúnmente cuando hablamos de misionología. El libro nos habla de la acción que Dios hace al librar de la muerte de Jonás para que tuviera la oportunidad de obedecer y predicarle a los ninivitas. Al escuchar los ninivitas a Jonás, cuando él llegó y obedeció finalmente y les predicó y les habló de la necesidad del arrepentimiento, algo que Jonás no entendía bien. Cuando los ninivitas escucharon a Jonás y el mensaje de Jonás, la respuesta de los ninivitas fue arrepentirse. Contra el pronóstico de Jonás, los ninivitas escucharon a Dios a través del mensaje de Jonás y para sorpresa de Jonás, se arrepintieron. Por decirlo de alguna forma, Jonás era el representante de Jesús para los ninivitas. Jesús y Jonás proclamaron un juicio. Jonás y Jesús proclamaron la necesidad del arrepentimiento del corazón del pecador. El otro contraste que usa Jesús es la reina del sur, la reina de Saba. La reina de Saba, quien era una pagana idólatra, vino desde lejos para escuchar la sabiduría de Salomón. Y éste le contó acerca del Dios verdadero y ella reconoció y admiró la grandeza del Dios verdadero. Así lo dice la Biblia en Primera de Reyes. Y entonces Jesús le advierte a la multitud: los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán. Y la reina de Saba y los ninivitas tuvieron el privilegio que tenía aquella multitud malvada. Estaban frente a Jesús. Estaban escuchando directamente al Señor. Escuchaban a Jesús, aquel que es más grande que Salomón, aquel que es más grande que Jonás. La gran diferencia es que la reina y los ninivitas tuvieron una respuesta diferente a esa generación malvada y perversa. Mientras aquellos ultrarreligiosos de la época de Jesús le rechazaron y hasta se atrevieron a decir que los milagros que hacía era por causa de Satanás, su falta de arrepentimiento y confesión de pecado demostraron que merecían el castigo eterno. Vamos al segundo pasaje. Ahora Lucas 11, verso 33. Veamos
¿Qué siguió diciendo Jesús entonces a esta generación? A esta multitud. Verso 33. Nadie enciende una lámpara para luego ponerla en un lugar escondido o cubrirla con una vasija, sino para ponerla en un candelero, a fin de que los que entren tengan luz. Tus ojos son la lámpara de tu cuerpo. Si tus ojos son buenos, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si son malos, todo tu ser estará en la oscuridad. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea oscuridad. Por tanto, si todo tu ser disfruta de la luz, sin que ninguna parte quede en la oscuridad, estarás completamente iluminado, como cuando una lámpara te alumbra con una luz. Increíble, ¿no? Pasaje anterior, sumamente confrontativo, directo, de parte de Jesús. Pero ¿qué crees que hace Jesús en esta segunda parte? ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Les está dando una oportunidad a esta generación que escuchaba. Una oportunidad de arrepentimiento, con una metáfora brillante, gloriosa que vamos a ver. Jesús usa la relación de la luz y el ojo para explicar una verdad espiritual clara, contundente, evidente, que además aquella multitud estaba urgida de reconocer y recibir. Jesús es la lámpara en el candelario. Él es la luz verdadera que alumbra al ser humano. Él es luz del mundo y por medio de Él fue revelada la luz de la gloria de Dios. Así lo enseña la Escritura. Jesús es la luz que no ha sido escondida. Su mensaje y su obra han sido manifestadas. Y por medio de su palabra, los corazones de los pecadores en la oscuridad han sido alumbrados, iluminados y descubiertos. Jesús le advierte a aquella multitud: tus ojos son la lámpara de tu cuerpo. En otras palabras, para que la luz entre a tu cerebro, tus ojos tienen que estar sanos. No vas a poder ver si no hay acceso de la luz a través de tus ojos. Jesús advierte a aquella multitud que la ausencia de la luz, de la verdad, los tiene oscurecidos y en tinieblas espirituales. Jesús les está diciendo: si no abren su corazón a la verdad, permanecerán en las tinieblas, a pesar de que crean que por saber la ley y la Torá y ser religiosos y moralistas, si creen que con esto se van a salvar, será insuficiente. El Señor ha manifestado la luz de la verdad en todas partes. Ahora que veníamos de camino, mi hijo Joel y yo, el día tan hermoso, tan iluminado, tan soleado, reflexionábamos en esto: cómo la verdad de Dios está en todo lugar, aunque no queramos verla. Si te das cuenta, la persona que está a tu lado es verdad de Dios. Ese sol que nos alumbra, la naturaleza que está a nuestro alrededor, en nuestras montañas costarricenses, manifiestan gloriosamente su verdad. La verdad está en todas partes, pero los ciegos espirituales en todas las partes la niegan. Ayer tuve una consejería preciosa porque son unos muchachos de nuestra iglesia que están preparándose para el matrimonio, y él era un ateo cuando comenzó a venir a nuestra comunidad. Y le pregunté ayer, me atreví a preguntarle cómo ve la relación de su transformación, de su cambio de perspectiva, ahora que más bien lo veo súper involucrado y con muchas motivaciones de prepararse espiritualmente. Y entonces él me decía que él fue ateo por temor, que ahora él entiende que su ateísmo, la base de su ateísmo era el miedo. Y yo pienso que la oscuridad espiritual justamente provoca esto, la inseguridad de poder reconocer a Jesucristo. Y en una generación tecnológica como la de hoy, eso contribuye aún más a generar ese temor, de pensar de que será un poco ortodoxo creer en Jesús en estas alturas de la vida, será ortodoxo pensar en tener que vivir una vida de iglesia y congregarme,
Es ortodoxo y ridículo creer en Jesús en esta época. Jesús les dice a esta multitud: así como la verdad está en todas partes, los ciegos espirituales en todas partes niegan verla. Y entonces Jesús hace como una especie de diagnóstico de un ojo bueno y un ojo malo. El ojo bueno es un ojo sano, un ojo con un enfoque único y sincero hacia Dios. No hay doblez de corazón, no hay otras motivaciones. Permite que la luz divina de Jesucristo llegue a nuestro ser y alumbre todo lo que somos. Y Jesús habla del ojo malo, el ojo dañado, el ojo enfermo, el ojo que moralmente está dañado, que produce una visión nublada por el pecado, que distorsiona la verdad, que produce tinieblas que controlan e impiden que la luz de Cristo entre a nuestro cuerpo. Aquella multitud, aquella generación, aquella gente que escuchaba al Maestro, habían sido testigos de la luz del Señor. Él les demostró la verdad. Él les habló de la verdad. Él les manifestó su condición mesiánica. Sus milagros demostraban su divinidad y su poder sobre la muerte, sobre el mundo físico y sobre las fuerzas diabólicas. Lo afirmaban. Pero aquellos dirigentes religiosos, aquella generación de eruditos sin vida, lo rechazaban. Se aferraban a su terquedad, lo cual demostraba ceguera espiritual, atribuyendo los milagros al mismísimo Satanás. Esa multitud carecía de luz, estaban ciegos, en tinieblas, controlados por el odio y por la religiosidad. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 19, Jesús dice: esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo lo que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Jesús le advierte a aquella multitud y los exhorta a reconocer que andan en oscuridad espiritual por causa de sus pecados y su ausencia de arrepentimiento verdadero, genuino. Ellos se creían iluminados por su tradición, por su religiosidad, pero realmente e irónicamente ellos carecían de toda clase de luz y vivían en una profunda oscuridad. Alguien me preguntó alguna vez: ¿cuál es tu peor pesadilla? Esa pregunta fue muy interesante. ¿Pesadilla? Me puse a pensar. Entendí que me estaba hablando de metáfora, no que le quería que le contara mis sueños. Y no acostumbro a tener pesadillas, gracias a Dios. Pero como era una metáfora, le dije: uno de mis peores temores es justamente entender si mi fe a Cristo es una fe hueca, vacía, oscura. Si realmente la motivación por la cual busco a Cristo es incorrecta. Realmente es escalofriante para mí pensar en eso. Que soy un cristiano hipócrita, mentiroso. Algo así como un fariseo moderno. Un hombre que vive detrás de máscaras, intentando impresionar a otros porque enseño, porque tengo el privilegio de enseñar, pero que estoy indispuesto a vivir lo que enseño y a no cumplir lo que su palabra me enseña. Sería el más vil, el más despreciado. Si realmente quisiera ser un discípulo de Cristo y al mismo tiempo no confiar ni creer en Él, no obedecerlo como Él merece ser obedecido, no como a mí se me ocurra, no como mis razonamientos, mis estudios, mi preparación me lo demanda,
sino como Él se lo merece. Vamos a algunas reflexiones pastorales. Como vimos en los dos pasajes que hemos observado, hay un tema nuclear que Jesús está intentando hacer entender, hacer ver a esta multitud, a esta generación que Él mismo llamó generación malvada. ¿Cuál es el hilo conductor? Un llamado al arrepentimiento. Un llamado a que se arrepientan, a que abran su mente, su corazón y se den cuenta de la verdad. La fe verdadera se basa en la persona y la obra de Jesucristo, su muerte y su resurrección, y no en experiencias extraordinarias. Un gran sector de la iglesia contemporánea busca al Señor de forma muy equivocada. Esta es una generación, aún hoy, 2000 años después, un sector de la iglesia sigue demandando señales y señales y señales. No es suficiente el gran milagro de la salvación. No es suficiente el más glorioso y gran milagro que ser salvos. Pregunto aquí, ¿habrá un milagro mayor que ese? El que yo, habiendo estado muerto espiritualmente, fui transformado de muerte a vida. Fui tomado por el Espíritu de Dios para traer una vida nueva sobre mí. ¿Habrá un milagro mayor que el nuevo nacimiento? Pregunto. Cualquier otro milagro que expongamos, como una sanidad, cualquier cosa que se le ocurra, todos son temporales. Pero la conversión, la nueva vida en Cristo, les garantizo que es eterna. La iglesia de nuestros tiempos, una parte de esa iglesia, manifiesta el falso evangelio de las ofertas. Promueve la codicia en el corazón pecador, haciéndole creer a sus seguidores que busquen al Señor y que Él les llenará de milagros y prodigios. Nuestra fe debe de estar rendida en la superioridad de Jesucristo. Él es el mayor que todos los profetas del Antiguo Testamento. Él es el cumplimiento de lo que ellos anunciaron. Pablo lo dice de una forma espectacular en Colosenses 1, capítulo 1, versículo 15. Hablando de Jesús, él dice lo siguiente: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, las cosas visibles y las invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. ¿Qué texto más increíble es este de Pablo? Qué manifestación, qué revelación tan gloriosa de la persona de Jesucristo y de su obra poderosa para nosotros. Los pasajes que hemos visto hoy demandan de nosotros una evaluación espiritual. Debemos de preguntarnos: ¿estaremos dejando que la luz de Cristo entre a todos los rincones de nuestro ser? Jesús dijo esto en el pasaje que hemos leído: si todo tu ser disfruta de la luz, sin que ninguna parte quede en la oscuridad, estarás completamente iluminado. Escuchen esto: si todo tu ser disfruta de la luz. Me gustó este término que usa Jesús en ese pasaje, y me hace pensar: estaré, Daniel, exponiendo mi vida, mi corazón y todo mi ser a disfrutar de esta luz. Hay algo muy curioso en el corazón del creyente contemporáneo. Lo he observado en mí mismo y lo he observado en otros. A veces condicionamos dónde queremos que llegue esa luz.
Nos hemos convertido en una suerte de creyentes selectivos, donde decimos, bueno, luz del Señor entra aquí, en estos apartados de mi vida, pero en estos otros, espérate, todavía no estoy preparado. Necesito tiempo. Otros dicen, necesito una serie de razonamientos. Jesús dijo, si todo tu ser disfruta de la luz. El llamado de Cristo no es a que hagamos esta sectorización, estas segmentaciones que nos inventamos nosotros, estas divisiones interiores donde le decimos al Señor, toca tu luz en esta área de mi vida, pero en esta otra ni se te ocurra. Yo ponía la metáfora el otro día en la famosa habitación de los chunches de la casa, ¿verdad? Donde no queremos que nadie entre. Todo está desordenado ahí. Bueno, hay unos que no tienen ese problema, porque todos son muy ordenados, pero hay otros que sí nos gusta tener un área desordenada en medio de nuestro orden. Y la pregunta de hoy es, ¿estaremos dejando que la luz del Señor entre a todo nuestro ser? Jesús dijo, para que todo quede debidamente iluminado, para que nada quede en la oscuridad, como cuando una lámpara alumbra con su luz. Y la pregunta entonces que le da título al mensaje de hoy es, hoy nosotros aquí, al escuchar esta exposición del mensaje de Cristo, donde nos está confrontando y nos está hablando acerca de la necesidad del arrepentimiento, y nos está preguntando, ¿hay alguna área oscura de nuestra vida donde no hemos permitido que su luz entre? ¿Hay un rincón oscuro aún en nuestro ser que hemos racionalizado, que le hemos cambiado el nombre? Ya no le decimos pecado, le decimos problema de carácter, le decimos distorsión cognitiva, qué sé yo, hay tantos términos hoy que inventó el mundo. ¿Hay alguna área de nuestra vida donde la luz no ha tocado, no ha llegado, porque no se lo hemos permitido, porque la tenemos bloqueada, porque le decimos, no, ahí no pases, ahí no entres, allí no debes de iluminar, todavía quiero que se mantenga la oscuridad? ¿Cuáles son esos rincones oscuros? En términos teológicos, ¿cuál es el pecado oculto? ¿Existe alguna parte en nosotros que aún no está permitiendo que llegue la luz y la verdad? Bueno, hoy Jesús nos está enseñando a través del texto que no debemos de aceptar que nada se quede en la oscuridad. Si eres nuevo en la fe, si estás viniendo a Éxodo recientemente, la invitación de Cristo es que Él va a hacer un proceso transformador sobre tu vida. Pero quiero dejarte en claro algo. Jesús y su luz va a querer tocar todo tu ser y transformarte. Ahora, si ya no eres nuevo, si ya tienes algún tiempo de caminar en Cristo y ser discípulo de Él, pero resulta ser que por mi experiencia pastoral y como creyente que teme a la hipocresía, debemos de escudriñar y conocer nuestro corazón y nuestras motivaciones y nuestras intenciones, y de pedir guía al Espíritu Santo, si es que no la estamos viendo, buscar un buen consejero, un buen amigo con el cual poder caminar en esta fe. Digo un buen amigo porque un buen amigo te puede decir la verdad, no te va a decir, no, a usted lo que le hace falta es sanar su niño interior. Es así, esas teorías que andan por ahí, ¿no? Cuando Dios lo que está llamándonos es al arrepentimiento de los rincones oscuros donde no hemos permitido que la luz llegue. ¿Qué será? ¿Nuestra forma de pensamientos? ¿Qué será? ¿Nuestro carácter? ¿Nuestro temperamento? ¿Qué será? ¿Nuestra doblez de ánimo? ¿Nuestra falta de compromiso? ¿Nuestra voluntad? ¿Nuestras reacciones orgullosas? ¿Qué será? ¿Nuestra justificación propia? ¿Nuestra justicia personal?
Que el Espíritu Santo nos hable en esta mañana, porque la luz acabará con la oscuridad. Y es lo que Jesús nos está diciendo en este pasaje. Jesús le demandó a la multitud malvada que se arrepintieran, que abandonaran el rincón oscuro de su alma. El Señor demanda lo mismo de nosotros hoy, que dejemos de confiar en nuestra propia justicia, que confesemos nuestro pecado y nos arrepintamos, haciendo que su luz llegue a todos los rincones de nuestro ser. Jesús le dijo a la multitud: asegúrate de que la luz que crees, asegúrate de que la luz que crees tener no sea oscuridad. Hombre, estas semanas que estaba estudiando este pasaje, esa frase me hizo así, y me hizo detenerme. Yo estaba redactando el sermón, pero cuando llegué a ese versículo dije, esto está más grande que todo lo que había visto en el pasaje. Asegúrate de que la luz que crees no sea oscuridad. A ver, pero esto ¿cómo se entiende? Si yo estoy creyendo que tengo la luz, pero Jesús me está diciendo, asegúrate que no sea oscuridad. A veces creemos erróneamente que estamos creciendo espiritualmente. ¿Por qué? Porque sabemos más teología, porque ya me leí 7 libros, porque ya me llevé 7 seminarios, porque... Y eso creemos que es crecer. Hemos interpretado erróneamente que crecer es saber más, acumular más conocimiento. Otros le llaman más revelación. Pero quizás lo que estamos haciendo es convirtiéndonos en personas más orgullosas. Quizás es ahí donde nos estamos pareciendo más a la multitud que rodeaba a Jesús. ¿Cómo diferenciarnos de aquella generación? No se trata de no saber y no se trata de no estudiar. No me entienda mal, por favor. Se trata de que si mi motivación de acercarme a Cristo es para saber, conocer, entender, recibir más información, más conocimiento, pero no obedecerle, de nada serviría tal conocimiento. Conocer más está muy bien cuando nuestra motivación sea obedecer más. Obedecer lo que estoy aprendiendo y obedecer lo que el Espíritu de Dios nos está hablando a través de ese conocimiento. El crecimiento se mide por la obediencia a la palabra de Dios. Dichosos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. ¿Qué vamos a hacer con los rincones oscuros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo seguiremos justificando, racionalizando, reinterpretando, resignificando? ¿Qué haremos? ¿Qué nos demanda hoy este pasaje? ¿Qué nos está llamando el Señor a hacer? Quiero invitarte a estar en pie para orar. Hoy resuena el mensaje de los ninivitas, porque la Biblia dice que los ninivitas no tuvieron la Biblia completa, ni tenían la Biblia, ni siquiera tenían la Torá, no crean eso, era un pueblo pagano, gentil, pero tuvieron un profeta renuente, que a pesar de su rebelión, de su rebeldía, de su inconformidad, llevó el mensaje, pero el mensaje fue suficiente para que aquel pueblo se arrepintiera. La reina de Saba no tuvo el Espíritu Santo, pero dice la Biblia que ella cruzó el desierto para recibir la iluminación de la sabiduría de Salomón.
Nosotros tenemos hoy a uno que es superior a Jonás y superior a Salomón. Hoy tenemos a Jesucristo, nuestro Señor. Quiero invitarte a que cierres tus ojos conmigo, un momento de oración. Escuchemos el llamado del Espíritu de Dios hoy a conocer nuestro corazón, a conocer nuestra vida espiritual, el estado de nuestra vida espiritual, de nuestra forma de acercarnos a Cristo, de ser discípulos y discípulas del Señor. Escudriñar nuestras motivaciones por las cuales seguimos al Señor o lo estamos buscando. Él es un candelabro cuya luz alumbrará nuestras vidas. Su luz nos alcanzó y nos iluminó. Ahora, dejemos que su luz penetre en todos los rincones de nuestro ser. Y si hay un rincón que percibimos oscuridad, con mucho respeto y cariño, nos somos invitados a confesar, a arrepentirnos, escuchar a Cristo en este momento sobre esa área. Quizás no tengas todos los recursos o herramientas para poder salir de esa condición de pecado. Quizás vas a necesitar buscar a tus pastores, pero eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que implica la obediencia y el glorioso título que Jesús le dio a aquellos que obedecen, a los que oyen y obedecen. Dichosos, dichosas. Somos dichosos o dichosas si somos capaces de escuchar y obedecer y dejar que esta luz gloriosa penetre en todo nuestro ser, incluyendo aquellos lugares donde la oscuridad aún nos tiene controlados y no hemos visto la libertad que Jesucristo anunció para nosotros en nuestra vida. Hoy, Señor, estamos aquí pidiéndote esa iluminación gloriosa de tu Espíritu, ese entendimiento glorioso que solo tu palabra puede producir en nosotros. Alúmbranos, Señor. Alumbra nuestro entendimiento. Ayúdanos a discernir si hay motivaciones incorrectas en nuestro corazón por las cuales te hemos buscado. No queremos razones incorrectas, queremos la verdad. Queremos buscarte, Señor, en verdad, por medio de tu verdad. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestro entendimiento y nuestras razones para permitir que tu luz gloriosa llegue y penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, alejándonos, Señor, de la perversidad que nos impide arrepentirnos genuinamente y de forma correcta ante el llamado que haces a nuestro corazón, de apartarnos de nuestro pecado, de ese pecado que hemos abrazado, que hemos elegido, que hemos conservado. Te pedimos, Señor, las fuerzas, el discernimiento. Te pedimos, Señor, que la preciosa obra de luz, de verdad, arranque de nuestros corazones todos esos rincones oscuros y tenebrosos que aún perseveran o quieren seguir manifestándose en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti de forma genuina, responsable. Ayúdanos, Señor, a seguirte, a amarte, a obedecerte como lo mereces, no como nos lo imaginamos nosotros. Tú mereces, Señor, nuestra obediencia, porque tú lo diste todo en la cruz del Calvario, porque tú te entregaste a ti mismo, porque tu sacrificio fue único, glorioso, irrepetible y poderoso para dar salvación y vida a todo aquel que se arrepiente. Hoy, Señor, una oración de fe por las naciones y los pueblos de la tierra, que en medio de contextos de guerra, de muerte, división, sufren a causa del pecado y la maldad en el corazón humano. Hoy te pedimos, Señor, que en este contexto tu gloriosa obra salvadora de arrepentimiento alcance a estas naciones de la tierra, que tu salvación y tu paz poderosa, eterna, alcance, Señor, a estos pueblos y naciones.
Bendice a tu iglesia, Señor, en el Medio Oriente. Bendice a tus discípulas y discípulas en el Medio Oriente, en Ucrania, en el norte de África. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que tu iglesia permanezca fiel, proclamando este mensaje de luz, de salvación y verdad, proclamando la gloriosa obra de Jesucristo y su verdad sobre la tierra. Porque nadie enciende una lámpara para luego ponerla en un lugar escondido o cubrirla con una vasija, sino para ponerla en un candelero. Tú eres el poderoso candelero, pero eres la poderosa luz que alumbra a las naciones y los pueblos de la tierra. Que todos entren y tengan tu luz. Te lo pedimos, Cristo, en tu nombre glorioso y eterno. Amén.